Nadie olvida aquel día. Aquel instante en el que el Camp Nou, todavía lleno, todavía mágico, descubrió por primera vez a un chaval con sonrisa tímida, mirada limpia y un descaro impropio de su edad. Tenía apenas 16 años, el dorsal 31 y un sueño tan grande como el escudo que llevaba en el pecho. Su nombre, Ansu Fati. En cuestión de minutos, ese niño se convirtió en la esperanza de todo un club que acababa de perder su luz más brillante, la de Messi, que empezaba a apagarse lentamente. Ansu irrumpió como un rayo. Cada balón que tocaba era electricidad pura. Marcaba, asistía, sonreía. Era como si el Barça, que había perdido su alegría entre fichajes fallidos y proyectos sin rumbo, de pronto la recuperara en los pies de un adolescente. El Camp Nou coreaba su nombre con una mezcla de sorpresa y cariño, como quien no puede creer que algo tan especial esté ocurriendo ante sus ojos. Pero en el fútbol, la felicidad suele ser efímera. Lo que vino después fue una montaña rusa de emociones, un viaje que comenzó con sueños de grandeza y terminó con la cruel realidad de la fragilidad humana. Porque Ansu no solo tenía que enfrentarse a los rivales, también a su propio cuerpo. Su primera gran lesión llegó cuando todo apuntaba a que sería el heredero natural de Messi. Una rotura de menisco, dicen los partes médicos. Volverá pronto, decían algunos. Pero pronto, en su caso, fue una palabra que se volvió cruel. La recuperación se complicó, las operaciones se multiplicaron y los meses se hicieron eternos. El chico que hacía sonreír al barcelonismo desapareció entre muletas, quirófanos y silencio. Mientras tanto, el club intentaba mantener la fe. Laporta, recién llegado, hablaba de él como el futuro del Barça. Le dieron el dorsal 10, un gesto de amor, pero también una carga inmensa. Porque heredar ese número después de Messi no era un premio, era una losa. Y aunque Ansu lo aceptó con humildad, dentro de él sabía que no era el momento. Las lesiones continuaron, la confianza se fue desvaneciendo, y el brillo que un día iluminó el Camp Nou se volvió tenue. Cada vez que entraba al campo, los ojos de la afición se llenaban de esperanza, pero también de miedo. ¿Volverá a ser el mismo? Era la pregunta que flotaba en el aire. Y con cada partido, la respuesta parecía alejarse más. En la grada, los aplausos ya no sonaban igual. No era falta de cariño, era tristeza. Porque el barcelonismo sabe reconocer el talento, pero también entiende el sufrimiento. Y ver a Ansu, ese niño que un día lo tuvo todo, luchando por reencontrarse, era como mirar una foto vieja de un verano feliz, hermosa, pero dolorosa. El Barça, que siempre ha sido una fábrica de sueños, parecía no saber qué hacer con el suyo más frágil. Entre entrenadores, sistemas, promesas y presiones, Ansu quedó atrapado en tierra de nadie. Ni titular indiscutible, ni suplente cualquiera. Un alma suspendida entre el recuerdo y la esperanza. Con el paso de los meses, la historia de Ansu empezó a torcerse de una forma silenciosa, casi invisible. Nadie lo dijo en voz alta, pero dentro del club empezaron las dudas. Las lesiones no solo habían afectado su físico, también su cabeza. Y cuando un futbolista pierde la confianza, lo pierde todo. Porque el fútbol no se juega solo con los pies, también con el alma. Los médicos hablaban de recuperación completa, de plazos cumplidos, de informes positivos. Pero bastaba con mirarlo en el campo para notar que algo no estaba bien. Ya no encaraba igual, ya no aceleraba con la misma determinación, ya no sonreía. Ansu se movía, sí, pero sin esa chispa que lo hacía diferente. Era como si jugara con miedo a romperse otra vez, como si cada sprint fuera una apuesta contra su propio cuerpo. Y en ese punto, el entorno del Barça cometió uno de sus errores más graves. Lo quisieron recuperar a base de simbolismo, no de paciencia. Le dieron el número 10, lo pusieron en ruedas de prensa, lo llenaron de titulares que hablaban de el regreso del elegido. Pero detrás de cada foto había un chico de 20 años que aún no había superado el trauma de haber perdido lo que más amaba, su libertad en el campo. Dentro del vestuario, algunos lo arropaban, otros lo veían distante. Pedri, Gavi, Balde, los más jóvenes sabían que Ansu estaba sufriendo. Pero los veteranos, con su ritmo competitivo, no podían detener el reloj. En el fútbol de élite, nadie espera a nadie. Y eso, para un chico que había pasado de ser el futuro del Barça a ser suplente habitual, fue un golpe devastador. En la grada,
El cariño seguía, pero ya no era el mismo. La ilusión inicial se había transformado en compasión. Cada vez que calentaba, el Camp Nou se levantaba, pero más por nostalgia que por convicción. Querían verlo brillar, pero sabían que ya no era el mismo. Y en cada intento fallido, en cada balón que no salía, en cada gesto frustrado, el silencio se hacía más pesado. El club, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Laporta lo quería proteger, pero también necesitaba resultados. Xavi, que vivía su propio laberinto táctico, no sabía dónde ubicarlo. Ni extremo puro, ni falso 9, ni revulsivo. Ansu había perdido su lugar, y en un equipo tan cambiante, eso es letal. Y así, poco a poco, el niño prodigio se fue apagando. No porque le faltara talento, sino porque nunca le dieron tiempo real para sanar. El Barça, en su afán por encontrar al nuevo Messi, olvidó que cada jugador necesita su propio ritmo, su propia historia. Y la de Ansu, por desgracia, se escribió demasiado rápido. Lo más triste es que él lo sabía. En las entrevistas, en las miradas, se notaba esa mezcla de esperanza y resignación. Decía que volvería, que trabajaba cada día para recuperar su nivel. Pero detrás de cada palabra se intuía una herida que no terminaba de cerrar. Y mientras tanto, el mundo del fútbol, tan cruel como impaciente, ya empezaba a buscar nuevos nombres, nuevos ídolos, nuevas promesas. Lamine Yamal, Fermín, Gavi, los focos cambiaron de dirección y Ansu quedó a oscuras. Solo, en silencio, intentando recordar quién era antes de romperse. La cesión a Brighton parecía, en teoría, una oportunidad de renacer. Alejarse de la presión mediática, jugar sin la constante mirada del Camp Nou, recuperar confianza, todo parecía ideal. Pero la realidad fue más compleja de lo que nadie podía prever. Porque Ansu no se fue solo físicamente, sino también emocionalmente. Se llevó consigo la frustración acumulada, la sensación de que su club había corrido demasiado, de que el mundo esperaba milagros de un chico que aún estaba aprendiendo a sostenerse a sí mismo. En Inglaterra, los partidos eran diferentes, el ritmo distinto, el fútbol más físico. Y aunque él mostraba destellos de su talento, esos regates que antes hacían explotar a la grada ahora se sentían contenidos, medidos, como si temiera romperse de nuevo. Cada choque, cada balón dividido, parecía recordarle lo que había perdido, la libertad de jugar sin miedo, la confianza absoluta que solo tenía en el Barça cuando todo era nuevo y brillante. Los aficionados culés, lejos de casa, seguían pendientes. Esperaban noticias, goles, asistencias, pero lo que llegó fue silencio. Fotos entrenando, minutos intermitentes en los partidos, entrevistas breves y controladas. La promesa que un día iluminó el Camp Nou se estaba apagando lentamente ante los ojos de todos. Y aunque nadie quería admitirlo, se sentía un dolor colectivo, el dolor de ver a un talento perdido en su propio camino. Dentro del vestuario del Brighton, Ansu se encontró con compañeros solidarios, pero también con la distancia natural de un club que no tiene obligación emocional con él. Allí debía ganarse su lugar cada día, y eso le exigía no solo talento, sino fortaleza mental. Algo que, tras años de lesiones, de expectativas imposibles y de un entorno que lo cargaba de presión, estaba todavía en construcción. Y mientras él luchaba, la narrativa en Barcelona continuaba. La prensa hablaba de su declive, de que el chico que prometía ser Messi se diluye, de que el Barça ya no tiene al futuro que todos esperaban. Palabras que calaban hondo, porque, a diferencia de otros jugadores, Ansu no podía defenderse con palabras. Su voz seguía siendo su fútbol, y el fútbol, cuando no sale como antes, se vuelve un espejo cruel. Pero, incluso en medio de la tristeza, había destellos de lo que un día fue. Aquella técnica, aquel regate que parecía imposible, su visión de juego, pequeñas explosiones de magia que recordaban a todos que Ansu Fati sigue siendo él, que su talento no se pierde, solo se oculta bajo capas de dolor, miedo y falta de continuidad. Y así, entre cesiones, entrenamientos, partidos intermitentes y titulares dolorosos, la historia de la promesa del Barça se convertía en una lección amarga. Incluso los talentos más grandes necesitan paciencia, cuidado y tiempo. Y cuando eso falta, incluso el más brillante puede apagarse antes de alcanzar su verdadera luz. Cuando Ansu regresó al Barça tras su cesión, las cosas no fueron fáciles.
Lo que en teoría debía ser un reencuentro feliz con su casa se convirtió en un choque de expectativas. Para algunos, era el chico que todavía podía brillar, para otros, aquel que había perdido terreno frente a la nueva generación. Y Ansu, atrapado entre el deseo de demostrar que seguía siendo el mismo y la presión de no fallar, se encontró más solo que nunca. Los entrenamientos eran un recordatorio constante de lo que había pasado. Cada regate fallido, cada pérdida de balón, se sentía como una prueba de su propia fragilidad. Y mientras el cuerpo respondía de manera irregular debido a las lesiones pasadas, la mente se cargaba de dudas. ¿Podré volver a ser el que era?, parecía preguntarse a cada paso. La frustración no solo se veía en su juego, también en su semblante, un joven que había llegado a tocar el cielo y que ahora sentía que le quedaba muy lejos. La afición, por su parte, lo recibió con cariño, pero con cierta nostalgia amarga. Los aplausos que antes llegaban cargados de entusiasmo ahora tenían un matiz diferente, compasión mezclada con esperanza, como si todos esperaran ver el mismo chispazo que un día lo convirtió en ídolo. Y cuando no llegaba, el silencio era aún más pesado. Los murmullos de ojalá vuelva a ser el que era se escuchaban en cada grada, reflejo de un amor que dolía al ver la lucha de su jugador favorito. El club intentó apoyarlo, pero en un vestuario donde las nuevas figuras comienzan a ocupar protagonismo, no siempre es fácil mantener la misma protección que recibía antes. Flick trataba de darle confianza, de integrarlo poco a poco, de recordar a todos que su talento seguía allí. Pero el fútbol no espera. Cada partido, cada minuto, era un desafío que parecía recordarle que el tiempo perdido no vuelve. Peor aún fue el impacto mediático. Cada noticia, cada análisis, cada comparativa con la generación anterior, con Lamine Yamal o con jóvenes promesas de otros clubes, se convertía en un recordatorio cruel de lo que pudo ser y no fue. Los titulares no ayudaban. Ansu Fati, la promesa que se apaga, el niño prodigio que ya no deslumbra. Palabras que calaban, que pesaban, que hacían que incluso los seguidores más fieles sintieran un nudo en el estómago. Y ahí estaba él, intentando recomponerse, jugando con el corazón partido entre la ilusión de volver a ser protagonista y la realidad de sus limitaciones físicas. Cada balón que tocaba era un recordatorio de su infancia brillante, de aquel chico que ilusionó al Camp Nou, y al mismo tiempo, de todas las oportunidades que se habían perdido entre lesiones, prisas y expectativas desmedidas. En el fondo, la historia de Ansu Fati es la de un talento que fue demasiado pronto, demasiado brillante y demasiado humano para soportar la presión de todos los focos sobre él. Es la historia de la promesa que no tuvo tiempo de crecer en paz, que tuvo que enfrentarse a un club en transición, a una afición que esperaba milagros y a un mundo del fútbol que no perdona. La historia de Ansu Fati, más allá de goles y partidos, es una historia de fragilidad humana. Es el relato de un talento que llegó demasiado rápido, que despertó expectativas imposibles y que, por azares de la vida, nunca tuvo el tiempo necesario para madurar sin heridas. Lo que parecía un camino brillante se transformó en un laberinto de lesiones, presión y comparaciones constantes. Y sin embargo, aunque no haya brillado como se esperaba, Ansu dejó una marca imborrable. Su debut, sus primeros regates, sus goles inolvidables, momentos que quedarán para siempre en la memoria de los culés. Nos enseñó que incluso la promesa más pura puede sufrir, que incluso el talento más grande no siempre se traduce en éxito inmediato, y que el fútbol, por cruel que sea, no siempre da segundas oportunidades en las mismas condiciones. Lo triste de su historia no es solo lo que perdió él, sino lo que el Barça y su afición sentimos al ver cómo un chico que nos ilusionó tanto tuvo que luchar contra tantas adversidades. Cada vez que entraba al campo, era un recordatorio de todo lo que pudo haber sido y de lo que aún podría ser, si el tiempo y la paciencia hubieran estado de su lado. Pero también es una lección. Una advertencia para futuras generaciones del club. El talento no se mide solo por goles ni por aplausos, se mide por cómo se cuida, cómo se protege y cómo se deja crecer. Y el caso de Ansu Fati evidencia que el talento más brillante puede apagarse si no se respeta su proceso, si no se cuida su mente y su cuerpo, si se le exige demasiado pronto. Y así, aunque la tristeza permanezca, queda también un sentimiento de agradecimiento. Por haber sido testigos de algo único, de una chispa que iluminó un estadio entero, aunque por poco tiempo. Por recordar que el Barça es mucho más que títulos. Es pasión, es amor por el fútbol, es cuidado del talento y respeto por quienes representan su alma. Ansu Fati no consiguió brillar como todos esperábamos,
pero su historia nos recuerda que incluso en la derrota personal hay belleza, aprendizaje y lecciones que valen para toda la vida. Porque el Barça sigue adelante, aprendiendo, creciendo y cuidando a los suyos, para que el próximo talento que surja nunca tenga que pagar un precio tan alto. Y a ti, culé, que mira su historia con nostalgia o tristeza, recuerda siempre esto: el legado de un jugador no se mide solo en títulos, se mide en emociones, en inspiración y en el recuerdo imborrable que deja en el corazón de los aficionados. Y en eso, Ansu Fati ya es eterno.